Gracias. Ya. Bueno, chicos, esta clase vamos a ver la ley de gravitación, ya la ley de gravitación universal, la fuerza elástica y la fuerza de roce. Está Universitaria Universidad de Antofagasta, Física para el 1. Los docentes Ignacio Parra y Nicolás Sillanes que les habla. ¿Se escucha, cierto? Sí, profe. Gracias. Y ahora vamos a ver el resumen de la clase anterior, ya que fue asincrónica, lo hizo el Ignacio. Ya, habló de las fuerzas, ya que varias clases anteriores habíamos visto que también que las fuerzas son magnitudes vectoriales. ¿Qué significa eso? Que tienen un valor, que sería su módulo, que no sé, puede ser un valor, no sé, 30 o cualquier valor, cosas así. Tiene una dirección o plano de acción, que podría igual diferenciar así, que puede ser, no sé, horizontal, así, o vertical. Y también está el sentido, que no hay que confundir la dirección y el sentido, porque el sentido es en ese plano hacia dónde se dirige. Entonces aquí puede dirigirse para allá, a la izquierda, en este mismo plano, o a la derecha. En este sentido igual, pues, si está vertical puede ir para arriba o para abajo. Ya, eso era lo que tiene una magnitud vectorial, que es un valor, pero que aparte de eso tiene una dirección y sentido, o sea, genera algo. Puede ser una fuerza así, que, no sé, genera que una pelota la mueve. Entonces, no sé, la fuerza con la que uno le pega, lanza el balón, es un vector. Porque tiene una fuerza, una magnitud, que igual se representa la magnitud, entre mayor sea la flecha, mayor magnitud hay. Y esta sería como la fuerza con la que uno arroja el balón. Y el balón se arroja, sale volando. Así. Y además tiene una dirección, que sería esa dirección a la que va y el sentido. Entonces eso era los magnitudes vectoriales. Y una fuerza es una magnitud vectorial. Entonces, que las fuerzas igual pueden provocar movimiento. ¿Ya? Y también estas son regidas por la ley de Newton. Y para los que no se acuerdan cuál es la ley de Newton, era la primera ley es la inercia, que habla simplemente que un cuerpo va a estar en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme si es que no se le aplica ninguna fuerza. O sea, el objeto va a estar ahí tranquilo si es que nadie lo mueve. Básicamente va a estar ahí quieto o va a estar ahí moviéndose en un rectilíneo uniforme si es que ninguna fuerza la molesta o la intercede o hace que haga otra cosa. La segunda era ley fundamental de la dinámica, que dice que a un objeto se le puede aplicar una fuerza y si se le aplica eso, puede moverse o acelerarse. ¿Ya? Y la tercera era la ley de acción-reacción. Básicamente, si uno aplica una fuerza, no sé, tu brazo a cualquier otro objeto, lo que se va a generar es tu brazo, ¿cierto? Que una fuerza al objeto y esa es la acción y la reacción va a ser la del objeto a tu brazo, que va a ser de la misma fuerza, la misma dirección, pero en sentido contrario. Eso es. Y algunos tipos de fuerza era la normal, que era la normal siempre es perpendicular al objeto, ya siempre para arriba, y otro el peso. ¿Ya? La normal y el peso, ahí mira, supongamos tiene un objeto ahí. Este objeto se mueve verticalmente, ¿ya? Y no horizontalmente. ¿Eso qué quiere decir? Es si el objeto, por ejemplo, en la vida diaria, cualquier cosa que esté arriba de una mesa, cualquier cosa, ese objeto no se va para arriba, no flota, no vuela hacia arriba, ni destruye la mesa donde está, o, o la base en donde está. No, ¿por qué? Porque la normal y el peso del objeto son iguales. Eso quiere decir que hay un equilibrio. Entonces, este equilibrio que está haciendo aquí permite que el objeto, como lo dije antes, no salga volando para arriba ni rompa la mesa. Ya. La normal es la fuerza que está en contra del peso y que permite que se regule. Ya. Obviamente ahora podemos, no sé, generar la idea de que
podemos tirar el objeto para arriba y ahí, pero hay otras fuerzas externas. Pero normalmente siempre el peso va a ser igual a normal, si es que no hay un movimiento vertical. Ya. Entonces por eso está así que N es igual a la masa por la gravedad y P es igual a masa por gravedad. Por eso son lo mismo. Y la tensión, que era fuerza entre cuerdas. Por ejemplo, aquí tenemos cualquier cosa ahí. Y aquí va a haber un peso, ¿no? Que sería de esa cosa. Y aquí va a estar la tensión. Pero la tensión va a ir para arriba. Va a ir contra el peso. Ya. Si uno deja colgando algo, se va a generar tensión. Ya. Y eso. Bueno, ahora, los aprendizajes esperados van a ser comprender la ley de gravitación universal, la fuerza de gravedad como principal interacción en el universo, ya comprender la fuerza elástica, su origen y características, comprender el origen de las fuerzas de roce y su relevancia en prácticamente toda la situación de la vida cotidiana, reconocer las fuerzas de roce estático, dinámico, su origen común y las características que las diferencian y aplicar los conceptos vistos en la solución de problemas. Ya, entonces este es el ejercicio que vamos a ver más adelante. Ahora, la ley de gravitación de Newton. Entonces, básicamente esta fórmula nos plantea que todos los cuerpos que tienen masa, ¿ya? Independientemente de su masa, generan una fuerza de gravedad entre ellos, que hace que éstas se atraen, que éstas se atraigan. ¿Ya? Por ejemplo, em, la Tierra, la Tierra tiene una fuerza, tiene una masa, y esa masa perturba el universo. Hay que imaginarlo así. Voy a dejarlo en una pantalla blanca. Ya. Supongamos que este es el universo. Voy a seccionar el universo, voy a hacer en un corte, ¿ya? Ahí. Y voy a tener un planeta, o cualquier cosa, una estrella, un satélite, lo que ustedes quieran. Entonces, eso tiene cierta masa. Como tiene cierta masa, el universo, eso lo deforma y hace que eso se vaya para abajo, ¿ya? Hace que eso se vaya para abajo. ¿Qué significa eso? Eso significa que si viene otro satélite o un asteroide o cualquier cosa que vaya errante, es decir, que vaya descontrolado, y ve este objeto, entonces, si el objeto tiene mucha masa, lo que va a hacer va a atraerlo. Va a atraerlo y ¿qué va a hacer? Puede pasar acá dos situaciones. Una, que el asteroide entre a la atmósfera o de la atmósfera y choque con el planeta o cosa. O lo otro es que sea tan perfecto que empiece a rondarlo. Que la fuerza entre los dos sea equilibrada y que empiece a rodarlo. Como la luna está alrededor de la Tierra. O como la Tierra está alrededor del Sol. ¿Ya? Entonces, los planetas en el universo deforman a este, lo deforman. Es como si uno sacara una sábana y la estirara. Si uno lanza una pelota de, de tenis, ¿sí? La va a deformar un poco. Pero ¿qué pasa si uno lanza una pelota de fútbol o una pelota estas de bolos? Como son tan pesadas, las de bolos, tienen tanta masa, la va, la va a perturbar demasiado. Entonces la va a doblar demasiado para abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo lo otro se van a girar hacia ella. Entonces, esa es la gravitación universal. Esa es la fuerza de atracción que tienen en este caso los planetas o cualquier cosa del universo. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Entonces, eso es el concepto. Ese es el concepto. Entre más masa, más fuerza de atracción tiene. Puede atraer más cosas y puede hacer que la rodeen, como la Luna rodea la Tierra, o que entren más asteroides, que pasen más asteroides. Entonces, por ejemplo, puede pasar un asteroide al lado de la Tierra, así, sigue, supongamos, sigue derecho, va derecho así, y luego, como la masa que tiene la Tierra deforma el universo, entonces este hace que se doble, se doble, se doble, se doble, y aquí puede pasar varias cosas. Uno, que siga siendo como la Luna, o sea, que siga orbitando, que choque con la Tierra, o que siga de largo. Ese es el concepto.
Ahora, Newton calculó esto y dijo que esa fuerza de gravedad se obtenía de esta forma, que era F sub g, era igual a G, que esta es la constante de gravitación universal, por la masa m1 por m2 dividido en r al cuadrado, donde r es la distancia entre los dos objetos y m1 y m2 son la masa de los dos respectivos objetos. Ya esta fuerza es igual para los dos objetos, es decir, la fuerza de gravitación que tiene de gravitación que tiene la Tierra con la Luna es la misma, ¿ya? Es decir, la Luna con la Tierra aplica la misma fuerza que la Tierra a la Luna. Ahora, aquí dice, todos los cuerpos del universo interactúan debido a la fuerza de gravedad. Así, por ejemplo, los planetas se mantienen girando alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra, debido a su fuerza de atracción gravitacional. ¿Sí? Y eso es lo que acabé de decir, ¿ya? Una cosa importante es no confundir la gravitación con la aceleración de gravedad. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la aceleración de gravedad era, era G, era G, y se definía como, en este caso, 9,8, que a veces lo dejan como 10 para hacerlo más fácil los cálculos, y era una aceleración, ¿ya? Bueno, eso es distinto a la fuerza de gravedad. Una es la gravitación, que es la fuerza generada por los cuerpos, ¿ya? Y otro es la gravedad, que es dentro del cuerpo, en su atmósfera, generan para el centro de la Tierra. Y es diferente en cada planeta. Por ejemplo, si nosotros entramos en la Tierra, aquí está su atmósfera, estamos en la Tierra, y vamos a tener la gravedad, ¿cierto? Que es 9,8 y va a ir al centro de la Tierra. Pero ahora, si nos vamos a Marte, las condiciones son distintas, las atmósferas son distintas, en este caso la gravedad va a ser distinta, ¿ya? Y en Mercurio igual, en Saturno igual. Entonces, eso son dos cosas diferentes. Una es la gravitación, que es la fuerza, y el otro es la aceleración de gravedad que depende de cada planeta y que es al interior de ella, al interior de la atmósfera. ¿Alguna duda con eso, no? No, profe. Ya. Ahora, dice, si la fuerza de atracción gravitacional inicial entre dos cuerpos de masa m1 y m2 es F, si ahora la distancia entre los dos cuerpos disminuye a la mitad, la fuerza de atracción entre ellos es, bueno, primero hay que tendríamos que poner la fórmula, ¿no? Dice que era F y después era G por masa 1 por masa 2 por R al cuadrado. Esta es la fórmula, ¿cierto? Normal para calcular. Ahora, nos dice que la distancia entre los cuerpos disminuye a la mitad. Entonces esto hay que dividirlo a la mitad por la distancia. Y ahora nos sigue preguntando sobre la fuerza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desarrollamos ahí m1 por m2, al cuadrado, y acá quedaría 4. Entonces, vamos a lanzar este 4 que está dividiendo a multiplicar. Nos quedaría 4F igual G por m1 por m2 y un r al cuadrado. Eso quiere decir que es 4F. Ya. Entonces, se quiere decir que si disminuido a la mitad la distancia entre los dos, la fuerza va a aumentar. ¿Cuánto? Va a aumentar 4 veces. La respuesta correcta sería A. Y eso tiene sentido. Porque si se recuerdan de la fórmula, que era esta, pero sin dividir al cuadrado, eso quiere decir que si aumenta la masa, va a aumentar la fuerza. ¿Ya? Y si aumenta o sea, si entre más lejos, va a ser menor la fuerza. Entonces, si dividimos a la mitad la distancia, si básicamente lo acercamos más, se acercan más, la fuerza va a aumentar 4 veces. Eso es lo que hice. Entonces, lo único que hice fue dividir en 2 y después pasé el 4 a multiplicar. Y quedó 4F igual a la fórmula. Cuerpo elástico.
¿Alguien tiene una duda con gravitación? Bueno, vamos a pasar a fuerza elástica. Ya, cuerpo elástico. ¿Qué son los cuerpos elásticos? Básicamente los cuerpos elásticos son aquellos que se deforman y luego de aplicarle la fuerza vuelven a su forma original. Ya, eso es todo. Uno le aplica una fuerza, luego la deforma ante la acción de una fuerza, pero que después de que uno deja de aplicar la fuerza, vuelven a su forma original. Un ejemplo de esto puede ser los resortes, los elásticos. ¿Ya? Ya. La ley de Hooke. La ley de Hooke es básicamente eh, es una fuerza elástica, ¿ya? Que aparece en los cuerpos elásticos, obviamente, cuando estos se deforman. Y vendría a ser básicamente una fuerza de reacción a la fuerza que la deforma. Es decir, si aquí tenemos este resorte y lo estiramos delta x, o sea, a una distancia cualquiera, puede ser cualquier valor que uno quiera. Una la estira agregándole un peso, que aquí está el peso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a producir o va a comenzar a accionarse una fuerza que es la fuerza elástica, que va a ir en contra de la fuerza que se agrega, o la fuerza de formación. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ésta vuelva a la normalidad. Y la fuerza elástica es proporcional a la deformación producida, eso se refiere entonces que es proporcional, o sea, va a aumentar a medida que se deforma más. ¿Verdad? La fuerza va a ser mayor a medida que más se deforma. Y su modo se calcula mediante la ley de Hooke. Entonces, este es el valor de la fuerza elástica. ¿Ya? Este es el valor de la fuerza elástica. ¿Y a qué se refiere? Este valor K es un coeficiente de restitución y depende de cada resorte. Ya depende del tamaño del resorte, la capacidad del resorte, de los materiales, depende 100% del resorte. El signo menos se refiere a que es en contra de la deformación, no es que sea negativo porque sí, no, sino es que va en contra de la deformación. Si uno lo deformara, en este caso esta parte, lo tirara para arriba, lo deformara, igual va a accionar la fuerza elástica, ¿no? Pero va a ir para abajo. ¿Para qué? Para que vuelva a su estado normal. Entonces va a ir, se pone negativo. ¿Por qué? Porque es siempre en contra del movimiento. Y delta X, que es básicamente el desplazamiento que uno mueve, que uno deforma. Okay. Y aquí hay un gráfico que relaciona la fuerza elástica con la deformación. Es decir, cuánto nosotros recorremos la deformación. ¿Ya? Entonces, acá si se fijan, si nosotros aumentamos la deformación, es decir, nosotros estiramos más un, un cuerpo elástico, mayor va a ser la fuerza de restitución o la fuerza elástica. Va a aumentar. Si uno lo mueve más, va a aumentar. Ya. ¿Alguna duda con eso? No, profe. Ya. Entonces, en conclusión, la fuerza elástica siempre va en contra de la fuerza de formación. ¿Y cuál es la fuerza de formación? Es básicamente nosotros cuando agarramos un resorte y lo estiramos o lo contraemos. Entonces, si hacemos eso, la fuerza elástica va a comenzar a funcionar. ¿Y qué va a hacer? Si nosotros soltamos el elástico o el resorte, esa fuerza va a hacer que vuelva a la normalidad como estaba antes. O sea, va a volver a su estado original. Y entre más lo estiramos, mayor va a ser la fuerza. Entonces como que nosotros agarramos un elástico y lo estiremos mucho, luego lo soltamos y va a ser más fuerte el golpe. Ya.
Dice, si un resorte se estira 10 centímetros cuando se cuelga de él un cuerpo de 500 gramos, el valor de su constante de rigidez es. Bueno, entonces Fe era menos K. El menos, recuerda, lo importante, no es porque siempre sea negativo, sino es que va en contra del movimiento, va en contra del movimiento de deformación por delta X. Bueno, acá si se fijan la respuesta está en metros. Entonces los 10 centímetros hay que pasarlo a metros. Entonces si lo pasamos a metros, serían 0,1 metros. Los 500 gramos igual, hay que pasarlo a kilogramos. Entonces sería 0,5 kilogramos. Ahora, igual, vamos a hacer el dibujo ya. Tenemos un resorte ahí. Supongamos que este es serio y eso es todo lo que se estira. El 0,1 metro. Está el objeto acá de 500, de 0,5 kilogramos. Ya. Entonces nos piden su valor constante de rigidez. Aquí siempre la fuerza, como yo le dije, la fuerza elástica siempre va a tender a ir a recuperar al resorte. Acá no dicen nada de que se rompe o no. No. Entonces, como no dicen nada que se rompe, la fuerza elástica, ¿cuánto debe ser? Tiene que ser igual a lo que el peso de esto. ¿Ya? A la fuerza que genera esto. ¿Para qué? Para que nosotros, al momento de soltar esta masa, el resorte va a ir para arriba, con la misma fuerza con la que bajó, para recuperarse. Entonces, lo que quiero decir es que la fuerza elástica va a ser igual a la fuerza que aplica ese objeto. ¿Y qué fuerza es? El peso. ¿Y el peso cómo se calcula? El peso, o puede llamarse P, como uno quiera, pero es la masa por la gravedad. ¿Ya? La masa por la gravedad. El objeto son 0,5 kilogramos por la gravedad que vamos a dejarla en 10. Ese es el peso. Entonces, ¿cuánto es eso? 5 newton. Entonces, la fuerza que aplica ese objeto son de 5 newton para abajo. ¿Ya? Entonces sería el peso. Entonces, yo ya sé cuánto peso aplica, cuánta fuerza aplica ese objeto. Entonces, la fuerza elástica tiene que ser la misma, pero en sentido contrario. Porque yo saco ese objeto y se va a ir para arriba la misma fuerza. Entonces, te decía, entonces tiene que ser 5 newton. Acá el K no lo sé, pero el delta X sí lo sé. Sé que se mueve 0,1 metro. Se lo pongo acá, 0,1 metro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejarnos. Paso el 0,1 metro, paso a dividir. 0,1. Ya, acá pueden mantener el signo menos, da lo mismo. El signo menos es conceptual, más que matemático, es conceptual, porque va en contra. Entonces tengo que hacer esto, solucionar cuánto es eso. Sería 1 partido en 10, ¿cierto? Acá división de división me quedaría 10 por 5, 50, dividido en 1. Entonces me quiere decir que el K al final, K o menos K, como lo quieran llamar, ser 50 newton partido un metro. ¿Dudas? ¿Algo? No, profe. Ya. Fuerza de roce. Definición y características. Ya, entonces acá dice que la fuerza de roce es una fuerza que actúa entre superficies en contacto oponiéndose a que una deslice sobre la otra. Ya, obviamente en la vida diaria conocemos cuáles son las fuerzas de roce. eh, al mover un objeto, no sé, al poner nuestra mano sobre la superficie, sentimos el roce. Ya. Características. El roce siempre se opone al movimiento. Es proporcional a la fuerza normal que ejerce en el plano sobre el cuerpo. Esto de que es proporcional
Cuando vean algo que diga es proporcional a la fuerza siempre, eso quiere decir que es una fórmula. Depende del material de la superficie en contacto, ¿ya? Sí, porque va a haber más roce entre ciertas superficies que en otras. Ya va a ser más, otro va a ser menos, más liso, otra más rugoso. Y es independiente del área de contacto entre la superficie. Aquí el área de contacto se refiere a la cantidad de material o de objeto. ¿Ya? Eso quiere decir que entre pedazos pequeños del mismo material va a haber el mismo roce que pedazos grandes del mismo material. ¿Ya? Eso se refiere. Y no importa la cantidad como de- de largo que tenga ese material, entre la superficie entre ellas va a ser siempre el mismo. Ahora, bueno, el roce siempre se vive diariamente. Por ejemplo, aquí, en el caso de los zapatos, las zapatillas, aquí al escribir, aquí cuando pasamos el fósforo para que esta prenda, la combustión, aquí la rueda, la bicicleta, el pavimento, aquí cuando nosotros lubricamos las cadenas de la bicicleta, por ejemplo, aquí cuando estamos cortando fierro o cualquier cosa, aquí, bueno, acá el roce es más, son de materiales más duros, más fuertes, entonces por eso la reacción es así. Y acá el roce del aire con, por ejemplo, el auto. Y bueno, y esos son varios ejemplos que se puede ver en la vida diaria. Ya. ¿Por qué se produce? Bueno, se produce porque en la naturaleza, la verdad, la mayoría de las cosas son mucho, pero mucho más rugosas de lo que nosotros podemos ver. Entonces, por ejemplo, aquí la superficie metálica es aparentemente lisa. O sea, si la vemos, y parece como, oh, liso. Pero si le hacemos zoom, si nos acercamos un poquito más, va a ver que es muy rugoso, que tiene varias fallas. Ya. Y aquí más. Poner dos superficies en contacto, vemos los espacios que tiene, los espacios que dejan. Y estos espacios que dejan son el roce, ¿ya? Dando fuerza de roce. Ya. Ahora, ¿cuál es la expresión matemática de esto? Ya, por ejemplo, aquí hay un movimiento de una persona. Movimiento de una persona. Eh, la persona tira la fuerza, o sea, está corriendo en este caso, entonces la fuerza es para atrás, ¿ya? La fuerza de roce siempre se va a poner al movimiento. Entonces, si la fuerza que nosotros aplicamos es para atrás, la fuerza de roce va a ser para adelante. ¿Ya? Siempre. Si nosotros vamos para allá, no sé, si nosotros tratamos de mover una caja para allá, la fuerza de roce va a ser a la izquierda. O si nosotros movemos para la izquierda, la fuerza de roce va a ser para la derecha. Siempre es contra el movimiento. Y acá está la normal. Bueno, su módulo, es decir, su valor, se expresa como fuerza de roce, coeficiente de roce por la normal. ¿Ya? ¿Qué es el coeficiente de roce? El coeficiente de roce es un valor adimensional. ¿Qué significa adimensional? Mm, que no tiene una dimensión, básicamente, que no tiene nada, unidad de medida, ¿ya? Y depende de la superficie, ¿ya? Depende de cada superficie. Que siempre lo dan, pero obviamente uno no va a buscar una lista del coeficiente de roce entre la madera y el hierro o algo así. Entonces, el módulo es coeficiente de roce por la normal, por el valor de la normal. Entonces, la fuerza de roce se mide en newtons, ¿ya? Porque es una fuerza. Todas las fuerzas se miden en newtons. Ok, entonces acá dice, en general, el módulo de la fuerza de roce puede expresarse como fuerza de roce es igual al coeficiente de roce por la normal. Sí, eso es lo que voy a decir. Y n es el módulo, claro, es el módulo de la fuerza normal, que actúa sobre el cuerpo. Respecto del coeficiente de roce, se afirma que es un número dimensional, sí, como le acabo de decir, es un número dimensional. Es independiente del valor de la fuerza de roce y de la normal. Sí, es independiente porque, como le había dicho, depende del objeto, de la superficie, de las cosas pequeñas que tienen ahí, si es más rugoso o no. Depende del tipo de superficie de contacto, sí. Entonces, en este caso serían las tres.
E. Ahora, vamos a ver los tipos de roce. Existen dos roces. Está el roce estático y dinámico, o cinético, como se puede llamar. El primero, roce estático. Siempre actúa cuando no hay movimiento entre la superficie de contacto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el hombre está ejerciendo una fuerza hacia la izquierda. Entonces sería fuerza que ejerce la persona para intentar mover el cuerpo. Y la que se está oponiendo sería la fuerza de roce estática. Ya está. El cuerpo no desliza sobre el suelo. Y la roja es fuerza de roce que ejerce el suelo sobre el cuerpo. ¿Ya? Aquí está. Y el roce cinético, que actúa cuando el cuerpo ya está en movimiento. Cuando hay movimiento entre las superficies de contacto, actúa el roce cinético. Entonces, está el estático y el cinético. El estático actúa cuando no hay movimiento entre las superficies de contacto y el cinético es o existe cuando hay movimiento entre las superficies de contacto. Roce estático. Roce estático. Una de sus características es que es una fuerza variable, ¿ya? Sí, porque para tratar de mover un objeto, uno puede variar la fuerza, o sea, puede moverla con un poquita fuerza o agregarle más fuerza o ver qué tan pesado es para cambiar la fuerza que uno le aplica, ¿ya? De módulo igual a la fuerza paralela a la superficie aplicada sobre el cuerpo. Entonces, es importante. Una fuerza variable, pero de modo igual a la fuerza paralela a la superficie a la que se le aplica sobre el cuerpo. Es decir, si nosotros aplicamos aquí, acá, una fuerza de 120 newtons. El roce estático, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto va a ser la fuerza contraria? Va a ser igual de 120 newtons. ¿Ya? Ahora, posee un valor máximo que se calcula de la manera siguiente. Se calcula así, el valor máximo. Sigo porque eh, hay un valor máximo de la fuerza, digo, del roce estático. ¿Por qué? Porque después de ese valor máximo ya no sería roce estático, sino sería roce dinámico o cinético. Entonces, ese valor máximo se calcula como coeficiente cinético, o sea, coeficiente estático, por la normal. ¿Ya? Eso sería. La fuerza de roce estático alcanza un valor máximo, es el límite, cuando una superficie está a punto de deslizar sobre la otra. ¿Ya? Entonces, cuando uno está a punto de mover el objeto, es el valor máximo. Y de ahí pasa a ser cinético. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice, un bloque de 100 kilogramos se encuentra sobre una superficie horizontal. Entonces ahí, un bloque ahí, horizontal, de 100 kilogramos. Dice, es empujado con una fuerza de 80 newtons, paralela a la superficie. 80 newtons, paralela a la superficie. Si el bloque permanece en reposo, es decir, que no se mueve, es decir, que hay coeficiente, hay fuerza que está en contra al movimiento, entre el bloque y la superficie. El coeficiente, me dice que el coeficiente de roce estático entre el bloque y la superficie es de 0,2. Entonces, S es de 0,2. Dice, ¿cuál es el módulo de la fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo? Ya. Aquí hay que acordarse de lo que dijimos anteriormente, de lo que está aquí, que dice, es una fuerza variable de módulo igual a la fuerza paralela a la superficie aplicada sobre el cuerpo. Es decir, básicamente la fuerza de roce estático es la misma que se aplica, ¿ya? Obviamente antes de moverlo. Entonces, siguiendo ese sentido, el módulo de la fuerza de roce, ¿cuál sería? 80. Sería 80 newtons. ¿Ya? Entonces, la respuesta corta sería la D.
ya por lo que hice anteriormente en el PowerPoint. Bien. Ahora, la del roce cinético. Las características. Es un módulo constante. Entonces, ya, ahora si se fija aquí, ya hay una diferencia. Primero es un módulo constante. En el otro dependía del valor, pero iba a ser siempre el mismo que el que uno aplicaba. Pero acá no, acá siempre va a ser igual, en cualquier caso. Si uno aplica una fuerza mayor o menor, siempre va a ser la misma. Posee un valor único, que se calcula de la siguiente manera. Ya. Entonces, es una fuerza de módulo constante y posee un valor único que se calcula de esta forma. Ya. Coeficiente de roce cinético, en este caso, por la normal. Ya, la fuerza de roce cinético posee un valor constante y siempre es menor que la fuerza de roce estático máxima. ¿Ya? Entonces el roce cinético es menor que el roce estático. Entonces eso nos quiere decir que eh, es más fácil detener algo, cualquier objeto, más fácil detenerlo que empezar a moverlo, físicamente. Entonces si se fijan, aquí se aplica una fuerza y el cinético siempre es el mismo valor. Y acá se aplican dos fuerzas, generando un total de una F2 grande. Y la fuerza cinética es siempre la misma. O sea, la fuerza que está en contra es siempre la misma. Ahora, acá dice, un cuerpo de 10 newton de peso, entonces vamos a hacer, se encuentra sobre un plano horizontal, vamos a hacerlo ahí, peso, peso 10 newton. Es empujado con una fuerza constante paralela al plano y cuyo módulo es de 4 newtons. Entonces una fuerza ahí paralela que lo mueve con 4 newtons. Dice, si el cuerpo se desplaza manteniendo una rapidez constante de 5 metros por segundo. Entonces un MRU, pero no importa tanto. ¿Cuál es el coeficiente de roce entre las superficies en contacto? Entonces lo que nos pide, básicamente, sería el cinético. Porque se desplaza, ¿cierto? Se desplaza. Entonces, entonces tenemos cinética del coeficiente cinético por la normal. ¿Ya? Tenemos, si se fijan, tenemos todo menos la duda. O sea, lo que nos pregunta. Porque tenemos la fuerza, tenemos 4 newton, y la normal sería igual al peso. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en el eje vertical. No se va para arriba o se va para abajo, sino simplemente se mueve horizontalmente. Entonces se quiere decir que la normal es igual al peso. Y el peso son 10. Entonces, ¿qué hacemos acá? La normal está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos quedaría 4 entre 10. Ese sería coeficiente cinético. Ya, 4 entre 10 es 0,4. ¿0,4 qué? Nada, porque es adimensional, no tiene unidad de medida. Esa sería la respuesta. Si se fijan, hay información que no es necesaria. Por ejemplo, la rapidez constante. Ya, en la prueba siempre tienen que tener ojo de obtener siempre la información necesaria. Porque una cosa es saber hacer eso. Eso es una habilidad. Ver la información que no es óptima y la que sí es óptima. Para hacerlo lo más rápido posible. Ya. Entonces, tenemos cuatro tipos de fuerzas que vimos hoy. La gravitacional, la elástica, la roce estática y la roce cinético. Entonces, quiero que me respondan verdadero y falso esto. ¿Ya? El uno dice, si la deformación producida a un resorte aumenta al doble, la fuerza elástica en él se incrementa al doble. Entonces, si esto es decir, la deformación aumenta el doble, la fuerza elástica en él se incrementa al doble, sí.
Eso es verdadero, verdadero. ¿Por qué? Supongamos que nosotros tenemos acá un valor de, no sé, del menos k que es 10, ¿ya? Y que desplazamiento de formación fue 2, ¿ya? Entonces si aumentamos esto al doble, ahí nos va a dar menos 20. Entonces, si tenemos lo mismo y aumentamos esto al doble, la deformación, nos va a dar 2 por 2, 4, nos va a dar menos 40. Entonces si aumenta el doble. Ahora, la fuerza elástica y la fuerza deformadora son lo mismo. No, eso es falso. ¿Por qué? Porque la fuerza elástica es la de reconstitución, es la de reacción, es la que quiere volver el cuerpo elástico a la normalidad. Esa es. Esa es la fuerza de deformación. O sea, esa es la fuerza elástica. Y la deformación es básicamente la que la estira o la que la contrae. Y la fuerza elástica es la que quiere salir, quiere volver a la normalidad. Ya. Ahora dice, el signo negativo que aparece en la ley de Hooke indica que el sentido de la fuerza elástica siempre es negativo. Y eso es lo que le dije muchas veces, lo que recalqué. Y esto es falso. No significa que siempre sea negativo, significa que siempre está contrario a la deformación. ¿Ya? Ahora, dice, la fuerza de gravedad aumenta a medida que se incrementa la distancia de separación entre los cuerpos. Esta hay que verla matemáticamente. Vamos a ir a la fórmula hasta acá. Entonces, ¿qué dice? La fuerza de gravedad, es decir, esto, eso, básicamente, va a aumentar a medida que se incrementa la distancia de separación. O sea, a medida que esto crece, esto va a aumentar. No, po, no va a pasar eso. Porque si la distancia aumenta, es decir, R aumenta, menor va a disminuir la fuerza de gravedad. Va a disminuir. Esto es falso. Si esto aumenta más, va a disminuir. Y si disminuye, o sea, claro, si disminuye va a ser mayor. Si esto aumenta, va a disminuir la fuerza de gravedad. Ahora dice, la fuerza de gravedad y la aceleración de gravedad son lo mismo. Esto es falso. Es lo que les dije al comienzo de la clase, que la fuerza de gravedad era la gravitación, era la fuerza em, que había entre todos los cuerpos de masa, ¿no? Que se atraían. Y la aceleración de gravedad era la gravedad que había en cada planeta. Y que dependía de ellos y que era una aceleración. Entonces no, falso. Entre dos cuerpos que interactúan gravitacionalmente, la fuerza de atracción ejercida por el de mayor masa sobre el de menor masa siempre es mayor que aquella ejercida por el cuerpo de menor masa sobre el de mayor masa. Ya, está re largo, pero en verdad lo que está diciendo es, si yo tengo un planeta de mayor masa y otro de menor masa, la fuerza que ejerce el de mayor masa sobre el de menor masa va a ser mayor que el de menor masa sobre el de mayor masa. Y en verdad eso no es así. La fuerza de interacción entre las dos es la misma. Independientemente de la masa, la fuerza de interacción va a ser la misma. Es decir, por eso hay una sola fórmula, Fg, que relaciona dos masas. Porque la fuerza es la misma para los dos. Ya. Entonces esta es falsa. De hecho, iba a mostrarles. Claro, esto. Se fijan aquí ahí. ¿Se ve esto, no? Sí, profe. Como aquí hay dos masas. Gracias. Hay dos masas M1 y M2. La fuerza de gravitación, es decir, la fuerza de atracción entre los dos, es la misma. Ahí dice que fuerza en M2 por M1 es tanto, tanto, tanto. Y de M1 por M2, tanto, tanto, tanto. El son lo mismo. ¿Ya? Entonces, si fijan, eh, siempre va a ser la misma para las dos, independientemente de la masa. Y ahora, aquí también le quiero hacer la primera. La que decía que si la distancia aumentaba, iba a aumentar la fuerza gravitacional. Si la distancia aumenta, se alejan más, va a disminuir más la fuerza. En cambio,
cambio, si se acercan, va a aumentar. Eso. Y esta. Dice, la fuerza de roce estático es una fuerza de módulo variable, mientras que la fuerza de roce cinético es una fuerza de módulo constante. Y esto es verdadero, ya, por lo que les dije anteriormente. La fuerza de roce cinético se incrementa al aumentar la velocidad con la que un cuerpo desliza sobre una superficie. No, la cinético siempre se mantiene constante. Y la fuerza de roce estático es una fuerza de reacción. No, verdadero. Sí, sí, es verdad, po, porque si uno aplica la fuerza, obviamente va a ir en contrario a la fuerza que uno aplica. Ya eso es lo que estamos diciendo todo el rato. Que era aquí nosotros traemos la cajita para allá, una fuerza. La fuerza de roce, independientemente, las dos, o sea, la cinético y la estático, siempre van a estar en contra. Siempre van a estar en contra, la fuerza de roce. La estático y la cinético igual, porque es una fuerza de roce. Entonces siempre va a estar en contra. Ya. Ahora, esta es la pregunta que está al comienzo. ¿Ya? Dice, tres cuerpos de masa M, M2 y 3M se encuentran separados sobre una misma línea recta. La separación entre ellos se especifica en la figura. El cuerpo de masa M atrae, el cuerpo de masa M atrae gravitacionalmente al cuerpo de masa de 2M, a este, con una fuerza de magnitud F, como representa la figura. Ya. Dice, ¿cuál es la fuerza neta sobre el cuerpo de masa de 2M? ¿Cuál es la sumatoria de todas las fuerzas? Cuando dicen fuerza neta, es importante que lo sepan, neta significa total. Es decir, sobre un sistema hay dos fuerzas, la neta se refiere a la suma de todas las fuerzas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fuerza neta sobre el cuerpo de masa 2M debido solo a la interacción gravitatoria que tiene con los cuerpos de masa M y 3M? Bueno, un poquito largo, pero... Entonces aquí tenemos que la interacción que tiene entre M y 2M es F, ¿ya? Teniendo esta distancia y estas masas. Ahora, ¿qué necesitamos para sacar la fuerza neta que pasa en 2M? Necesitamos sacar la interacción que tiene con 3M, porque estas se atraen de cierta forma. Entonces lo que nos falta es calcular la fuerza que hay aquí. Voy a llamarla fuerza 2. Nos falta calcularla. Y ya tenemos la otra fuerza que tiene interacción con M, que sería F. Ya. Entonces, por fórmula, aunque F, o sea, fuerza gravitacional, va a ser G1, que es la constante, o sea, G, por la masa. Es decir, masa por 2M. Partido la distancia al cuadrado. Ya. Esta es la fuerza que tiene, la fuerza gravitacional que tiene, que maneja 2M a M. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para calcular la otra fuerza? Para calcular la otra fuerza, ¿qué podríamos hacer? Bueno, voy a hacerlo aquí al otro lado. No, aquí mejor. Ya. Voy a llamarlo F2. Voy a tener G por 2M por 3M dividido en 2D al cuadrado. Esta es la otra fuerza, pero no está como muy linda, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es relacionar las dos fuerzas. Voy a relacionar las dos fuerzas. ¿De qué forma? Voy a despejar G de la primera fórmula y la voy a reemplazar en la segunda. Para hacer una relación entre las dos fuerzas. ¿Ya? Entonces, voy a hacerlo aquí. Sería G. Voy a despejarlo al tiro. G sería D cuadrado por F dividido. El D pasa multiplicando a la F y el M por 2M pasa dividiendo.
Sería 2m por m cuadrado, m cuadrado. Entonces este es el valor de g. El valor g lo voy a reemplazar en la otra fórmula, que es la que yo quiero hacer. Entonces reemplazo ahí, me quedaría d2 por f dividido en 2m cuadrado por, aquí sería por el resto, ¿no? Sería 6m cuadrado dividido en 4d cuadrado. Ya. Ahora veo que puedo sacar, porque ya está la relación. Ahora tengo que sacar nomás que puedo simplificar. Puedo simplificar d con d, ahí se van. Puedo simplificar la m. Puedo simplificar, ya, entonces me quedaría f por 6 dividido en 2 por 4. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Acá podemos simplificar igual 2, ¿cierto? Acá 1 y acá 3. Entonces, al final me queda que la fuerza que hay entre 2m y 3m es igual a 3 cuartos de F. Listo. Entonces tengo las dos fuerzas que se aplican. Tengo las dos fuerzas que va de 2m a m y la de 2m a 3m. Entonces la que se aplica acá, que la llamé F2, ¿cierto? Es igual a 3 cuartos de F. Y aquí había otra F, ¿no? Entonces, las fuerzas totales que se aplican en M2 sería la suma de esto, ¿no? Que me daría... Ya, disculpe. Ya, si aquí la fuerza de gravitación que hubo entre 2m y 3m fueron 3 cuartos, ¿qué me falta para completar? O sea, ¿cómo decirlo? Si acá hay 3 cuartos de F, en el otro lado debe haber F simplemente, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gravitación que hay entre m y 2m es un cuarto. Un cuarto de F. Aquí son 3 cuartos de F. La gravitación aquí. Aquí para completar toda la fuerza tendría que ser un cuarto de F. Porque si ahí sumamos, nos va a dar una fuerza total que sería F. Que sería la interacción total en M, en 2M. ¿Ya? Entonces vamos a ver si hay una solución que se parezca a eso. O sea, que nos diga algo. Dice 7 cuartos, no. 7 cuartos, no. 7 medios, no. Acá hay un cuarto. Dice un cuarto de F hacia el cuerpo de masa M. Sí. Un cuarto de F hacia el cuerpo de... No, 3M. Acá serían 3 cuartos, pongamos. Serían 3 cuartos, no un cuarto. Pero esta es la correcta, la letra D. Ya, yo sé que es un poco complicado. Sí, ¿alguien lo entendió bien? ¿No? Lo que hice fue ocupar la fórmula, relacionar, despejé G en la primera y lo reemplacé en la segunda. Y luego me dio que era 3 cuartos de fuerza la que estaba aplicada de 2m a 3m. 3 cuartos. Entonces, ¿cuánto me queda para que sea 1? Un cuarto. Porque si tenemos 3 cuartos más un cuarto de F, me va a dar F, que sería la fuerza neta. ¿Ya? Entonces, si para este lado se aplica 3 cuartos, el resto debería ser un cuarto. ¿Y dónde se aplica? Aquí, al otro lado.
¿Alguna duda con eso? A ver, no es como que necesariamente tenga que aprender eso matemáticamente, pero si entendieron el concepto, al menos de fuerza gravitacional, el concepto sería que al haber dos masas, o sea, aquí, existen fuerzas que la atraen, ¿ya? Que este se va para allá y este se va para allá. O sea, que hay atracción entre los tres cuerpos, de masa diferente, pero hay atracción entre ellos. ¿Cuántos somos? 16. ¿Se entendió? ¿Sí? O sea, porque igual es complicado aprenderlo así de uno. Ya. Entonces, síntesis de la clase. Entonces, aprendimos de nuevas fuerzas. La fuerza de atracción gravitacional, que es la que está presente en el universo y es la que domina el universo, y que habíamos dicho que se ve en los planetas, ya que los planetas, todo objeto que tenga masa del universo, puede em, doblar, por así decirlo, perturbar el universo, porque el universo es como una sábana, podrían verlo así. Entonces, a medida que el objeto tiene mayor masa, más perturba la corteza del universo. Y al doblarla más o al perturbarla más, hacen que los otros objetos también se acercan a él. ¿Ya? Y hay, por ejemplo, objetos de masa tan grande que pueden ser capaces de cambiar el tiempo y crear, por ejemplo, hoyos negros. Ya, esos serían hoyos negros, o por ejemplo los cuásar, que son estrellas, o estrella enana, o las blancas, o la estrella roja, o las de neutrones, que esas son como las más importantes, porque son de tamaño pequeño, pero tienen una masa muy grande. Tamaño pequeño, pero masa muy grande, y son tan pesadas que pesan más que no sé, demasiado. Entonces ellas perturban demasiado el espacio. Entonces se dicen que esas, al momento de explotar, se generan hoyo negro. Entonces rige el universo y se calcula de esa forma. Esta fuerza, Fg, es para los dos cuerpos. Puede ser para más cuerpos, sí, como lo acabamos de ver. Puede ser para 3, 4, 5, 6. Ya. También veo la fuerza elástica, que está asociada a la deformación del cuerpo elástico. Y habíamos visto que ese signo no es porque siempre sea negativo, sino es porque va en contra de la fuerza de deformación, porque quiere volverlo a la normalidad. Y la de roce, que está la estático y cinético. La estático, recordad que varía, y que su valor máximo se calcula de esa forma, ¿ya? El coeficiente de roce estático por la normal. Y la cinética siempre es un valor único, ¿ya? Y se calcula de la misma forma, coeficiente cinético por la normal.